Cine Creativo del Cómic. Yo soy Granda, bienvenidos a mi Fortaleza de la Soledad. Como pueden ver, hay un pequeño cambio de ambiente. No estoy grabando en mi estudio, me parece que este ambiente es mucho más propicio para grabar los videos, hay mucho más que ver. Entonces, este 2019 empezamos el año con una nueva locación. Y vamos a empezar con nuevos videos. Ya retomamos, espero, con fuerza el canal. Este es un formato, uno más de los que estoy experimentando para mi canal. Y es que hoy quería hablar de un tema que me ha estado como rodando en la cabeza por varios días, ya prácticamente meses, estaba pensando sobre él, que tiene como cositas relacionadas, y es sobre los cómics, directamente, sobre los cómics y la cultura del cómic. Pero lo que de alguna manera me incentivó a empezar mi serie de videos de nuevo fue un comentario que vi hace poco en Facebook que hablaba sobre el coleccionismo. Y de alguna forma los cómics y el coleccionismo son temas que están bastante relacionados. Y era un tema que hablaba sobre colecciones y más que todo era como hablando de poniendo a pensar a la gente qué hacía que una colección fuera mejor que la otra. Se hablaba mucho de que se intentaba que una colección fuera la mejor de una ciudad, que qué criterio utilizaba para que fuera la mejor, si fuera la que tuviera más tomos y la que tuviera los tomos más valiosos y la que tuviera otros artículos metidos dentro de los tomos, si tuviera las figuras más caras, si fueran las ediciones especiales, un montón de detalles que era como eso de cuantificar que hacía que la colección fuera valiosa y más como tirando a parecer la de yo quiero que mi colección sea la mejor de. Y entonces hubo muchos comentarios y entre ellos me dicen, no, que bueno, pero es que, ¿qué pasa? Yo tengo X o Y tomo y tengo tal cosa. Y se mencionó que, por ejemplo, es que si usted tiene Watchmen y tiene V de Vendetta y tiene ese número, ya su colección vale la pena. Y si tiene más Watchmen, pero es la edición Noir o es la colección en blanco y negro o es la impresión X o Y, va a ser mucho más valiosa. O si tiene X Omnibus, va a ser mucho mejor. O si su colección de pronto es simplemente una colección de unos pocos Omnibus, va a ser mucho más valiosa que una colección de muchos revistillas. También se habla, por ejemplo, que no se puede comparar una colección de ediciones de lo que se imprimió aquí en Colombia en los 80s, de ediciones Editorial 5, Editorial Novaro, de cómics reimpresos y traducidos en México, de DC, de Marvel, de Disney, o incluso de Calimán, que no sería comparable tener toda la colección completa de Calimán que tener una edición especial firmada, por ejemplo, de Walking Dead o de Kirkman. Y es como eso, esa mentalidad que se tiene muchas veces con el coleccionismo de esa competencia. Yo quiero tener lo mejor, yo quiero tener esto, yo quiero ser mejor que el otro, quiero que me reconozcan. Y es bonito. No puedo yo ponerme aquí, sentarme en esa habitación especialmente, a decir, digamos, nada negativo en contra del coleccionismo, o que yo pienso que el coleccionismo es una bobada. Sería un hipócrita, con todo lo que me está rodeando. Pero sí considero que como fanáticos, a veces tenemos que mirarnos un poquitico y ver si nuestra animosidad quizás es un poquito contraproducente en muchos sentidos. Como decía, ¿qué hace que una colección sea mejor? Depende de muchas cosas. Hay gente que se pone a comparar. Sí, que Calimán de pronto es un cómic que ya no tiene relevancia, pero en su momento fue algo muy importante. Incluso aquí en Colombia, muchos de esos cómics, que era algo muy bonito, que en cada esquina había prácticamente un puesto de revistas, se conseguía cómics en muchos tipos de tiendas, donde uno esperaría ahora conseguir cómics en supermercados, en tiendas de barrio, en tiendas de libros de segunda, en farmacias, se conseguían cómics, ahora no. Entonces yo diría incluso que es muy válido tener cómics de esa época porque marca aquí en Colombia una época muy especial donde cualquier persona tenía acceso a los cómics. Y eso es algo muy importante que es como, voy a dar la vuelta de toda esta temática del coleccionismo acá en los cómics. Entonces es muy importante eso, de que todo el mundo tenía acceso a los cómics y es un tema central, el acceso a los cómics. Mientras que ahora la gente colecciona pues muchas veces como digo, como por esa competencia, yo quiero tener la mejor, yo quiero tener eso que no tiene otra persona y es perjudicial por muchos motivos. Uno, hay que pensar que hace unos años en Estados Unidos hubo como un boom del coleccionismo de cómics que sí pasó cuando se encontraron ediciones especiales de Batman, de Spider-Man y de Action Comics que eran como raras, pues que obviamente son raras, y se encontraron varias y se dio cuenta que la podían vender por un precio muy alto porque había muy pocas. Entonces eso hizo que la gente empezara a especular, listo, entonces si Action Comics número 1 se vendió en tanto, si yo cojo este cómic y lo guardo, entonces lo voy a poder vender más adelante en tanta plata y con eso va a pagar la educación de la universidad de mis hijos. Ese era un pensamiento que hubo por mucho tiempo en los 90s. Y eso hizo que la gente empezara a comprar cómics y algo anti-cómics es que los compraba, inmediatamente los embolsaba y nunca los tocaba porque ustedes saben que el ácido de las manos y la grasa de las manos daña las páginas, que la luz del sol decolora las páginas, que
el papel, incluso el contacto con papel a veces se daña. Entonces empezaba a coger los cómics, los metía en un ataúd de plástico sellado al vacío y los guardaba, porque este número uno de Spawn va a valer en 20 años tanta plata, o el número uno de Hombres X también va a valer un montón. Entonces empezaba a comprar cómics y pensaba, listo, entonces si yo compro este cómic número uno de tal número, de tal título, y lo guardo, voy a ganar un montón de plata. ¿Qué pasa si compro 10? Voy a tener 10 veces tanta cantidad de plata. Entonces empezó a crecer el mercado del cómic enormemente, pero no como la gente esperaba, porque también las empresas se dieron cuenta de que la gente estaba comprando cómics de más, no para leerlos, para guardarlos. Entonces empezó a decir, listo, pero es que usted puede tener el número uno de Hombres X, pero entonces va a tener el número uno con la portada especial, con la portada holográfica, con la portada lenticular, con la portada impresa en bronce y con la portada metálica. Entonces sacaban 10, 20 portadas de un mismo cómic y la gente los compraba todos, no para leer, para guardar. ¿Qué pasaba? El especial era el número uno. Entonces las editoriales sacaban un montón del número uno y después sacaban el número dos un montón y la gente no compraba el número dos porque el especial era el número uno. Entonces muchos de esos cómics se quedaron sin vender y eso hizo que el mercado del cómic creciera enormemente, pero en unos meses, perdón, en pocos meses volvieran a cogerse de una manera brutal, hasta que muchas empresas de cómics estuvieron a punto de quebrar. También parte de esa mentalidad de coleccionismo fue que hizo que se crearan las tiendas de cómics, que antes en Estados Unidos en todos los cómics se conseguían en puestos de revistas, supermercados, en droguerías, lo mismo que, perdón, que aquí en Colombia. Cuando la gente empezó a considerar que el cómic era algo especial y era algo coleccionable, empezó a sacarlos de las tiendas y se dijo, bueno, porque si esto es algo tan especial y tiene un nicho tan marcado, montemos una red de tiendas que sea específicamente para cómics. Muy bonito, uno puede encontrar todo tipo de cómics en esa tienda, pero solo en una tienda. Entonces mucha gente perdió acceso a los cómics. Ya no era como antes que un niño llegaba a una tienda, a un supermercado y había pues un revisero como estos en donde podía encontrar cualquier título que quisiera, o al menos una selección limitada de títulos, pero podía encontrar cómics, y ahí los podía comprar, ¿no? Ya tenían que ir a una tienda de cómics, y obviamente hay un número limitado de tiendas de cómics que se pueden montar por cada ciudad. Entonces los cómics, el mercado de cómics se encogió al volverse algo especializado, algo de colección. Entonces eso hizo que el mercado se viera afectado. En Colombia pasa algo similar también, que tenemos esa mentalidad de que esto es coleccionable, y con el coleccionable le estamos cerrando la puerta a mucha gente. Porque estamos entrando con eso de que eso es especial, que eso es único. Vuelvo a tomar el ejemplo que puse, no sé si puedo poner el enlace al post que puse en Facebook, voy a intentar ponerlo en la descripción. No sé cómo poner enlaces a post de Facebook, pero bueno. En donde hacía yo la comparación de qué considero este valioso, que incluso escuché muchas historias que eran muy bonitas, que alguien me decía, por ejemplo, ¿cuál es el cómic más valioso que tengo yo? Es relativo dependiendo de lo que yo tenga. Para mí, el cómic más valioso que yo podría conseguir, quizás uno se podría decir, es el Action Comic número 1. Yo tengo una reimpresión del Action Comic número 1. Sé que nunca voy a conseguir uno impreso en el 1938. Si lo pudiera conseguir, sería muy bueno tenerlo. Pero para mí, el cómic más valioso que yo podría conseguir sería el primer cómic que yo leí, o al menos una copia de ese cómic, que ni siquiera sé cuál fue. Me acuerdo vagamente que era una historia que era entre Superman y Linterna Verde, que están ellos combatiendo. Hay un punto en que los constructores de luz de Linterna Verde de alguna manera engañaron a Superman a creer que eran Kryptonita. Entonces, ese es el primer cómic que leí. No recuerdo ni la portada, me encantaría volverlo a hacer, que pronto lo vuelvo a leer y lo recordaría cuál fue. Entonces, ese para mí sería valioso. O gente que me contaba que la colección de ellos es la más valiosa, porque el último post que leí me decían que la colección era la mejor porque tenía un muñeco que le regaló la esposa, unos muñecos que le regaló los hijos y el primer muñeco que él compró. Para él esa es la colección más valiosa. No se trata que es que tiene el muñeco que valió 5 millones de pesos. No se trata que tiene toda la colección de Hot Toys. Por ejemplo, yo tengo aquí atrás, tengo unos muñecos de Hot Toys, pero tengo los que me gustan a mí. En este caso, el Superman clásico Christopher Reeve, el Hombre de Acero que me encantó y la Mujer Maravilla. Esos son los Hot Toys que yo tengo. Hay gente que tiene toda la colección de los Iron Man que han sacado, que son como 1000, sin exagerar. Cada año sacan por ahí 3, 4 Iron Man. Me encantaría tener todos los Iron Man, ¿no? Porque el personaje es bueno, pero no es mi favorito. Y quería yo con un muro lleno de Iron Man, simplemente para tenerlos y para observarlos. Eso no es coleccionar, eso es acumular. Entonces eso es contraproducente. Y tenerlo valor. Entonces es más valioso una colección de Hot Toys o alguien que de pronto no puede comprar Hot Toys y simplemente tiene colección de muñecos chinos, pero bonitos, y la quiere mucho. Eso es valioso, porque eso le sirve a él. Si no, en verdad somos unos snobs, que la única colección que vale la pena es la que la gente puede pagar con mucho dinero. Entonces hay gente que se ha metido en deudas
de que no pagan el arriendo, que no pagan la luz, que no pagan el servicio, que hipotecan la casa para poder hacer que crezca la colección. Bueno para ellos, pero me parece que hay cosas más importantes que una colección, que algo que en verdad son piezas de plástico que cuando nos muramos, pues o nuestros familiares las van a vender o se las repartirán. Muy pocas veces en verdad le tendrán el valor que nosotros le tenemos. Entonces hay que tener presente eso. Y hay gente que colecciona cosas que uno de pronto puede considerar que son basura, como gente que colecciona rocas, pero ellos le tienen su valor geológico o simplemente el valor de cariño. Hay gente que colecciona botones, gente que colecciona dedales. Y daba yo el ejemplo de qué es más valioso, una colección de figuras de desecho muy caras o de estatuas, o una señora que colecciona las cucharitas o los dedales de los países en los que ha visitado, y ha visitado 3 países, y para ella es la colección más importante, porque esos dedales le recuerdan los momentos que vivió en ese país. O qué pasa una señora que colecciona fotos de la familia, y tiene una familia numerosa. Entonces no es valiosa la colección porque la impresión del papel no es muy cara, o no tiene marcos de oro para las fotos. No, cada quien decide cuál es la colección más valiosa. Entonces esa pelea de la mejor colección es una boba, para mí es un tema bobo. Y lo que decía también, que es algo muy snob, porque esa mentalidad de coleccionista hace que la gente se aleje de los cómics. Y eso es lo que yo no quiero que haga la gente, sino que antes se acerque más. Por un lado, tenemos la mentalidad de que como es de colección, entonces es más caro. Y aquí me ha pasado gente que me ha ofrecido revistas de cómics en 50, 60 mil pesos. Por ejemplo, por ahí tengo arriba, no creo que se alcance a ver aquí en la cámara, tengo la impresión del Action Comics número 1000. Yo lo compré en Estados Unidos, me valió $7 si no estoy mal. Aquí me lo han ofrecido por 90 mil pesos, por 150 mil pesos, porque es la número 1000 y es una edición especial. La cosa es que hay miles de esas impresiones y en verdad nunca se va a valorar tanto, siendo totalmente honesto. Pero aquí tenemos la idea de que sí, que eso es coleccionable, entonces va a ser muy muy caro. Hace poquito una persona me contactó que alguien le había escrito, él tiene una tienda, alguien lo contactó porque quería venderle un DVD. Era un DVD para su consideración de Superman Regresa. Para su consideración, eso es lo que hacen en Estados Unidos las películas cuando quieren ganarse algún premio. Entonces sacan una edición especial que se la regalan a todos los miembros de la academia, a todos los miembros de los Globos de Oro, a todos los miembros de cuánto premio hay para que los miembros la miren y voten sobre ella. Entonces hay miles y miles de copias de DVDs para su consideración. Yo para que asesora a esa persona busqué en eBay cuánto valía el DVD y estaba en subasta en €1. Y no en subasta había unos similares para comprar automáticamente en $12. No, mentira, en $9 estaba lo máximo. Entonces le dije, pues a él lo puede decir que lo venda entre 25 y 30 mil pesos. No, él está pidiendo al menos 70 mil pesos por el DVD porque era una edición especial. Y con la mentalidad de edición especial, estamos jodiendo la cultura del cómic aquí en Latinoamérica. Perdón. Porque algo que también pasa mucho es que no sabemos con esta... somos unos snob porque creemos que dicen que son más valiosos con respecto a otra. Sí y no, depende del punto de vista. Vuelvo a tomar el ejemplo de Watchmen. Watchmen es un cómic que es muy bonito, a mí me encanta mucho y ha sido muy influenciante en mucha historia a partir de que salió. Pero la gente cree que la gente tiene que leer, si a usted le gusta cómic, tiene que leer Watchmen. O en su colección tiene que tener Watchmen. ¿Qué pasa si no me gusta Watchmen? Ah, entonces usted no sabe nada de cómics. No, son cosas de gusto y gustos. Porque a una persona le gusta más Condorito o Mafalda. Hace que tenga menos mérito el gusto por el cómic, para nada. Y algo que hace mucho la gente que colecciona cómics o que lee cómics o que sabe en medio de cómics es esa mentalidad, este cómic el que marcó la parada o este. Y eso aleja a la gente. ¿En qué sentido? Muchas veces nos preguntan, yo tengo como curiosidad de pronto de leer cómics, de ver cómics, ¿qué es eso de cómics? Nunca leo un cómic. ¿Usted qué es lo que hace? Yo hago cómics. ¿Y eso qué es? Venga, le muestro. Entonces, yo quiero meterme en ese mundo. ¿Qué hago? Entonces llega la gente, bueno, ya que tú quieres leer cómics, entonces yo te recomiendo que tú tienes que empezar a leer cómics. Vas a leerte primero Watchmen de Alan Moore, te vas a leer V de Vendetta y obviamente tienes que pasar también por El Regreso del Caballero Oscuro. No, porque puede ser que a la persona no le guste los superhéroes, entonces va a leer Watchmen, ay no, esto está maluco, todos los cómics son así, qué pereza. V de Vendetta, esto es como algo político, como no sé qué, y el dibujo como que está como anticuado, como viejo. No, a mí los cómics no me gustan. Y el problema es que casi nunca oye a nadie decir, es que a mí las películas no me gustan. La gente dirá, es que a mí las películas de terror no me gustan. A mí las películas de comedia no me gustan. El problema es que nosotros, los que creamos y consumimos cómic y que de alguna manera la gente nos ve como representantes de cómic, influenciamos muy mal a la gente que no son fanáticos y les gustaría hacer. Entonces siempre intentamos como
No, yo soy la persona que tiene el estatuto del cómic, entonces no, si yo recomiendo cómic, tiene que ser un cómic intelectual y muy fino para que la gente sepa que yo sé cómic, porque es que yo sé cómic. Si no supiera cómic, no recomendaría Watchmen. No, uno le pregunta a la persona, veo, ¿qué cómic, qué historias te gustan? ¿Qué películas te gustan? ¿Te gusta la ciencia ficción? Listo, entonces metete como por esta historia. A mí me gustan más las cosas sencillas, listo, entonces léete eso. Porque uno no puede sentirse diciendo, ¿te gustan los cómics? Listo, léete los cómics del tío rico. Léete los cómics de Mafalda. Léete La Pequeña Lulú. Léete Periquita. Ay, ¿usted cómo está recomendando esos cómics todos viejos y todos? No, hay cómic para cada tipo de persona. Dejemos la mentalidad de que ese es el cómic que todo coleccionista debe tener. O ese es el cómic que todos los lectores de cómic tienen que tener. No, veamos los gustos de cada persona. Así vamos a hacer que el mercado de cómic y el medio de cómic en Latinoamérica crezca. No siendo selectivos, sino siendo más cooperativos, más sensibles con los gustos de las personas. A mí cómics que me gustan mucho, pero yo no los recomendaría a una persona. Por ejemplo, cómics de Batman, a mí me encanta mucho. Obviamente Año 1 me gusta mucho El Regreso del Caballero Oscuro, pero si él me recomienda un cómic de Batman, yo no le recomendaría eso. No representan en verdad, que suelen ser muy buenas, no representan en verdad lo que es Batman. Una persona puede leerse El Caballero Oscuro, después con un tomo de Batman, y son historias muy diferentes. Por ejemplo, para alguien que le gusta Batman, yo recomendaría más bien que se leyera The Long Halloween. Es una historia que de pronto es más asequible. Para Superman, de pronto sí, All Stars es más asequible porque es una historia contenida. Porque también hay que pensar, cuando se recomienda, por ejemplo, los superhéroes, es que el problema de los superhéroes es que tienen demasiada historia. Entonces puede ser muy difícil para una persona meterse en el número 300 de una saga. Va a decir, pues ese es el número 300, entonces yo necesito saber el origen. No sabiendo que muchas veces, aunque sea el número 300, en verdad es un arco pequeño, de 5 o 6 números. Entonces más bien como presentar historias que sean digeribles para ellos, para que puedan consumir y ya quizás ellos puedan irse expandiendo a poco en otros casos. Uno de los cómics que incluso yo muchas veces ignoro y que en verdad me metió a mí en la cultura del cómic fue Tintín. Y Tintín es un libro que se puede recomendar muy fácilmente a la persona. Le gusta a alguien la aventura, le gusta el humor, le gusta la fantasía, le hace Tintín. Pero si no vamos a meter de que a usted le gusta el cómic, entonces se tiene que leer Maus, se tiene que leer Persepolis y aquí en Colombia es imperdible Virus Tropical. No, las tres historias son más bien lenticas, los dibujos son feitos. Pueden que sean importantes, pueden que sean buenas, pero a un lector que nunca ha cogido cómic probablemente no le guste ninguna de estas historias. Entonces tenemos que qué cómic estamos recomendando para que la gente en verdad se meta al medio. Entonces por favor dejemos de ser tan snobs y miremos un poquito más para que en verdad dejemos como esa mentalidad de es que el cómic, la lectura de cómic, el coleccionismo de cómic es un club y es selecto y yo quiero tener el título del presidente de El Más. No, eso tiene que ser una comunidad. Insisto, ¿qué es mucho más valioso? Tener una figura, un muñeco de 1 millón de pesos metido en una caja, en un rincón, en una bodega donde no lee el sol para que no se decolore, o un muñeco que tiene una persona, que tiene un niño incluso en su escritorio, en su mesita, juega con él y lo haga querer al personaje, involucrarse más de él y querer consumir más de él, o con una persona cualquiera, un ejecutivo, un estudiante, tenga una figura en su escritorio y todos los días la vea y esa figura le inspire de pronto a meterse en el medio de los cómics, a dibujar. O qué es mejor, tener un cómic metido en esos cartones plásticos que son para que esté en mejor condición y nunca se puede tocar, nunca se puede leer, o un cómic que uno lo coge y se nota que la gente lo ha leído, que la gente lo ha manoseado, que me da pasado por muchas manos y que la gente lo ha disfrutado. Para mí eso es mucho más valioso que un cómic guardado. Entonces en verdad, mirémonos más y digamos que pensemos que eso no es un club, es una comunidad. Y tenemos que la gente deje de vernos como unos raros, como unos snobs, como el tipo que siempre recomienda las cosas extrañas. No, hagamos cosas que la gente le guste, que la gente pueda leer, que la gente se pueda meter en esa comunidad. Quizás más adelante sí, ese tipo que empezó con Periquita o con Memín, llegue a leer Watchmen. Y si nunca lo hace, no importa. Los cómics son para todos. Y nosotros no podemos decidir qué cómic vale la pena y qué cómic es una basura. No siendo más, entonces nos veremos estos días. Después de este video, en un par de días, no sé si mañana, jueves o el viernes, quiero hacer uno en vivo para que discutamos este tema. Y creo que esa va a ser la metodología que voy a seguir con estos videos. Va a ser muy casual, voy a estar grabando en la cámara, no voy a hacer ediciones. Y a los pocos días voy a hacer un video en vivo comentando el tema. Para los que quieran participar, hablemos un poquito sobre él. No siendo más, chao.